Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto volverles a saludar por este medio del canal de YouTube de Debel Querigma y pues los invitamos a que ustedes puedan suscribirse para que podamos seguir subiendo material y podamos también llegar a otros lugares con la palabra del Señor. Esperamos que esté siendo de bendición este canal para cada uno de ustedes, así como ustedes también son una grande bendición para nosotros. Damos gracias al Señor porque ya varios hermanos se han suscrito al canal y que este canal de Debel Querigma pueda glorificar al Señor en todo el contenido que subimos. Así que damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y nos permite estar aquí. Así que reciban ustedes un saludo fraternal de la librería Debel Querigma. Amén. Entonces, pues les invitamos ahí a que ustedes puedan suscribirse y que puedan compartir este canal con otros hermanos. Bueno, hoy vamos a estar hablando, hermanos, acerca de José, este personaje que nosotros hemos visto en la Biblia, este joven de 17 años, que muchos recordaremos haber escuchado que portó una túnica de colores y nosotros hemos escuchado muchos estudios acerca de este joven, un jovencito que le nació a Jacob en su vejez, un joven que experimentó diferentes situaciones y por eso es que hoy he titulado José, un joven a prueba de fuego. Entonces vamos a orar para poder hablar la palabra del Señor. Amén. Dios, en esta hora, Padre mío, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel y tú nos muestras, Espíritu Santo de Dios, tu bondad, Señor Jesús. Tú nos muestras que tú nos cuidas y que tú estás con nosotros y que tú lo que quieres, Padre mío, es que hagamos tu voluntad. Aún a pesar de circunstancias y situaciones difíciles que podamos enfrentar, como la injusticia, Señor, como la envidia, Padre mío, como los celos, Señor, y cosas, Padre mío, que enfrentamos, Señor Jesucristo, en esta tierra, Padre, pero las cosas aquí que tú nos muestras, Señor, en la palabra tuya, en la Biblia, es para que nosotros sepamos, mi Dios, qué hacer, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta y tú nos dices qué hacer en cada situación, Padre mío. Ayúdanos, Padre Santo, y bendice tu palabra a través de mi boca en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tal vez usted ha escuchado, hermano, eh, diferentes historias también en esta vida acerca de la injusticia que puede llegar a enfrentar una persona. Y en este caso era un joven de 17 años, José, era hijo de Jacob y de Raquel. También Jacob tenía en ese entonces pues otra mujer que era Lea. Y si nosotros vamos a capítulos anteriores a Génesis 37, nosotros vamos a saber cuál fue la razón por la cual él tenía a dos mujeres, aunque la palabra del Señor dice que él amaba a Raquel. Y Raquel era la mamá de José y de Benjamín. Raquel murió en la labor de parto. En Génesis 35, 16 al 18 se puede ver la historia cuando ella dio a luz a Benjamín y como hubo trabajo en su parto, pues ella murió. Entonces José queda con su hermano Benjamín a cargo de su padre Jacob. Y él también tenía otros hermanos de Lea y de las concubinas de Jacob, Silpa y Bila, que eran sus criadas o las concubinas o las criadas podían tener a sus hijos y dar a luz en las rodillas de las esposas de Jacob o de las amas. Y entonces estos hijos que nacían en las rodillas, que se entrelazaban con la madre y la ama, se consideraban hijos de la dueña de la casa o de la esposa. Entonces estos hijos pasaban a ser hijos de los amos y señores de la casa. En este caso era Jacob y Raquel o Lea. Entonces él tiene, ¿verdad? 11 hermanos en total y él era el número 12. Entonces, aquí nosotros podemos ver en los versículos del 1 al 4 del capítulo 37
que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, José era hermano de Benjamín. Benjamín era un niño menor a José. Entonces, este joven tenía 17 años y ellos estaban como al cuidado más que todos sus demás hermanos de su padre José. Ellos habían quedado sin su madre. Entonces, dice la palabra que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos, y José le hizo una túnica, Jacob le hizo una túnica de colores a José, dice ahí que pues tenía esta túnica, pero más adelante también nosotros leemos que en el versículo 5 le dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Entonces dice en el 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Entonces, vemos más adelante, hermanos, que cuando José es echado a un pozo seco, pasan unos ismaelitas, y entonces venden sus hermanos a José. Entonces los sacan los vendieron, perdón, a unos madianitas mercaderes. Sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces comienza la historia de José. Estaba leyendo un libro y decía, el problema no, cuando un problema detona o explota, el problema no empezó en ese momento, cuando suceden las cosas. El problema ya venía de tiempo atrás. José era el favorito de su padre, sus hermanos aborrecían a José, y cuando encuentran la oportunidad para hacerle daño, entonces dicen ellos, es el tiempo
aquí viene el soñador, pudieron haber pensado, nuestro padre no viene con él, entonces nadie se va a dar cuenta, vamos a hacerle daño. Y ellos pensaban en matarlo, pero Rubén dice que él dijo, no, no lo matemos porque él quería hacer volver a su hermano, a su padre. Entonces, José es vendido a los mercaderes, es vendido a los ismaelitas y se lo llevan a Egipto. José llega a la casa de Potifar. Entonces, cuando él empieza a mostrar su testimonio, José empieza a prosperar en la casa de Potifar y Potifar lo pone como primero en su casa, como un mayordomo. La mujer de Potifar se le insinúa y dice la Biblia que José cuando la esposa le insinuaba, se le insinuaba para que durmiera con ella, entonces dice que José sale de ahí y le dijo, ninguna cosa, mi amo o Potifar me ha negado, solamente que yo no te puedo tocar a ti, o sea, yo no puedo hacer eso a mi amo. Al capitán de la guardia de Faraón, imagínense, era un oficial de la guardia de Faraón, el poder que este hombre tenía y la influencia que él tenía, y le había confiado su casa a José. Él llegó a una tierra desconocida, él es tentado en una tierra desconocida, y entonces él supera la tentación, solo que al huir de esta mujer se queda con las ropas de José a sus 17 años, aproximadamente él sale a sus 17 años, entonces era un jovencito cuando estaba en Egipto, y entonces esta mujer se le insinuaba constantemente a José hasta que un día dijo, duerme conmigo. Potifar no está, cualquier cosa le pudo haber dicho y él dice no. Y las vestiduras se quedan en manos de esta esposa de Potifar. Ella lo acusa injustamente, ella miente y dice, mira que nos ha traído un hebreo, ¿para qué? Para que abuse de mí, para que se aproveche de mí cuando era ella la que se le insinuaba y quiso obligarlo a que estuviera con ella íntimamente, pero él se negó. Él no podía hacer esto porque él tenía al Dios del cielo, al Dios de los hebreos. Mire usted, hermano, lo que puede hacer el conocimiento de la palabra de Dios en un joven o en una persona que tiene temor de Dios, que ha comprendido la palabra, que aunque las personas no se den cuenta que él era un extranjero en otra tierra, él pudo, no sé, tal vez haber engañado al oficial de Faraón y haberle mentido y haber sido muy astuto para tener una relación extramarital con su esposa, con la esposa del oficial, pero no, él era un hombre era un joven que temía a Dios y dijo, no, yo no puedo hacer esto. Entonces, él dice la palabra del Señor que todo lo que José hacía en esa casa como mayordomo, dice que Dios lo prosperaba porque estaba en casa de su amo el egipcio. Entonces era un joven que tenía la gracia de Dios y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Imagínese usted tener a un siervo de Dios, a una sierva de Dios en su casa. El diablo, hermanos, va a tratar de tumbar a alguien que está en integridad, a alguien que está que tiene la gracia de Dios, porque el diablo se enoja con los siervos que quieren vivir en integridad, con los jóvenes que quieren vivir en integridad. Y dice aquí, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ese es el capítulo 39 de Génesis, versículo 9. Y el 10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
Entonces aquí ella empieza a mentir, ella gritó, alzó la voz, dijo, este dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa y le dijo las mismas cosas. Este siervo hebreo que trajiste vino a mí para deshonrarme. Entonces dice que se encendió el furor de su amo por saber al escuchar las palabras de esta mujer, pues mentirosa, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahí vemos nosotros, hermanos, que usted recuerde en el capítulo 38 de Génesis, cuando José, perdón, en el capítulo 37, usted puede ver en los primeros versículos que José contaba los sueños a sus hermanos y le dijo, aquí yo he soñado, y le habla de los manojos del campo. Mire, Dios ya tenía trazada la vida de José. José pudo haber truncado los propósitos de Dios cuando fue vendido. Él hubiera podido hacer algo, pudiera haber guardado el resentimiento. No puedo decir que José no tenía dolor en su corazón, porque imagínense, había sido separado de su padre ya era grande de edad, había sido separado de su padre. ¿Quiénes lo habían vendido? Sus hermanos lo rechazaban. José era el favorito de su padre y sus hermanos lo rechazaban, lo aborrecían, dice la Biblia. Ellos no podían hablarle pacíficamente. Le regalan la vestidura de colores, la túnica de colores, y más lo aborrecían. Y luego dice la palabra del Señor que lo querían matar y luego lo vendieron. ¿Quiénes? Sus hermanos, los de su propia familia. Su madre ya había muerto al dar a luz a su hermano menor. Imagínese usted toda esta situación. José pudo haber crecido de una manera resentido contra Dios. Señor, si yo te amo, ¿por qué tú me has permitido que pase todo esto? Y él pudo haberse resentido y no haber querido saber nada de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos el capítulo, ¿verdad? 39, cuando esta mujer empieza, ¿verdad?, a seducirlo para que durmiera con ella, que dice la Biblia, yo no podré hacer esto, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José seguía pasando por la prueba de su integridad. José seguía pasando por el fuego, seguía siendo pasado por el desierto para que Dios pudiera sacar lo que había en su corazón. Él pudo haber dicho, yo no quiero saber nada de Dios. No hay nadie en casa, mi amo no está aquí, Potifar como jefe y oficial de la guardia faraón ha de estar en el trabajo, probablemente ya sabía hasta los horarios de entrada y de salida del oficial, de Potifar. Y esta mujer también dijo, no hay nadie. Entonces dice que él le dijo, no, porque él me ha confiado todo lo que hay en esta casa y tú no puedes estar conmigo, ni yo puedo estar contigo. Pero dice la Biblia que él era un joven de hermoso semblante y bella presencia. Imagínense ustedes que esta gracia de hermoso semblante y bella presencia era la gracia de Dios en él, era la gracia de Dios en José, que lo hacía resplandecer delante de los demás. Cuando un joven o una joven o un hijo de Dios tiene su presencia, hermanos, la persona se vuelve atractiva, la persona se vuelve una persona de influencia, porque cuando ellos hablan, cuando un hijo de Dios habla con la gracia de Dios, hay sabiduría, se manifiesta la sabiduría de Dios, tanto que dice la Biblia
que su jefe Potifar dice que no tenía cuidado ya de otras cosas porque el mayordomo de su casa era José y todo lo que ponía en su mano Jehová lo prosperaba y había prosperado la casa de aquel egipcio y él confiaba en José. Cuando él escucha la voz de esta mujer, de su esposa, pues claro, se enojó, se enfureció y lo mandó a la cárcel pues diga, no, no lo mató. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando la vida de José porque tenía ya un propósito con él. José se mantuvo porque confiaba como viendo al invisible en el Dios que se había manifestado al pueblo de Israel. Él conocía al Dios de los hebreos. Él seguía permaneciendo firme. Hoy podemos decir, yo no sigo a Dios. ¿Por qué? Porque me pasó esto, porque han sido injustos conmigo, porque me acusaron injustamente. Ya no quiero saber nada de Dios porque me han acusado injustamente, me han hecho cosas que yo no hice. Y aquí tenemos un ejemplo, hermanos, de que José también pasó por circunstancias difíciles en su juventud porque una mujer lo acosó y entonces él no quiso ceder, sino que él prefirió honrar a Dios y honrar a su amo que había confiado en él y él no quiso fallarle ni a Dios ni a su amo, pero él venía siendo rechazado ya, odiado, ya había estado sujeto a la muerte, pero Dios lo libró. ¿Por qué? Porque tenía un propósito con José. El corazón de José seguía apegado a Dios como su padre. Él seguía confiando en su Señor, que Dios es justo. Más adelante vemos que después de estas situaciones de injusticia que él enfrenta, se va a la cárcel, llegan un pastelero y un panadero, y entonces ahí nosotros vemos que dice que él interpretó los sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Yo dije el pastelero, es del panadero. Entonces dice la palabra del Señor que él interpreta estos sueños y ambas palabras que Dios le muestra a José para interpretar se cumplen. Entonces el panadero y el copero estuvieron ahí, pero el pastelero y el panadero, cuando se cumplen, uno muere y uno queda. El pastelero queda, el panadero es ahorcado, como lo había interpretado José. Dice que José le dijo: cuando estas cosas sucedan y ustedes salgan de este lugar, de la cárcel, háblenle al faraón de mí, háblenle de mí. Pero dice la palabra del Señor que el jefe de los coperos salió y no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces él sale, eh, él sale de la cárcel y no se acuerda de él. Entonces, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Dice así el capítulo 40, el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, mas también se hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Entonces estas palabras hacia el panadero y hacia el copero se cumplen. Entonces aquí vemos, hermanos, que cuando José empieza a interpretar los sueños, José no tan solo tenía sueños, interpretaba los sueños, y Dios lo puso en gracia también en la cárcel. Y dice que el jefe de la cárcel no se preocupaba tampoco porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así que, ¿qué principios bíblicos tenemos de estos capítulos? Bueno, cuando la gente sea injusta contigo, hermano, cuando la gente te acuse de cosas que tú no has hecho, yo sé que te vas a entristecer porque tú no eres así. Tú honras a Dios, tú amas a Dios y dices: Señor, pero si toda mi vida te he honrado, toda mi vida yo he estado contigo, toda mi vida yo he tratado de hacer tu voluntad, ¿qué les he hecho? ¿Por qué me odian? ¿Por qué me aborrecen? ¿Por qué me tratan injustamente? ¿Por qué me ponen trampas, Señor? Tienes que permanecer porque Dios tiene un propósito contigo, porque Dios te ha dado de su gracia.
Y el diablo no pierde la oportunidad para usar a las personas, para lastimarte. No pierde el diablo la oportunidad para usar a las personas para que te hagan injusticias. Porque ¿sabes qué quiere el diablo? El diablo quiere desenfocarte. El diablo quiere sacarte de la voluntad de Dios. Te quiere sacar de los buenos propósitos que Dios tiene contigo. Dios ya tenía trazado el camino de José, pero era necesario que él fuera pulido en medio de todas estas situaciones. Dios permitió que él enfrentara todas estas circunstancias. ¿Por qué? Porque José tenía que sacar lo mejor de sí. José es conocido como un ejemplo en la Biblia de integridad. Uno de los mayores ejemplos que tenemos en la palabra del Señor de integridad es él. José, desde su juventud, por ser hermoso y lleno de la gracia de Dios, era muy atractivo. Tú puedes, hermano, también. Tal vez, o jovencita que me estás escuchando, o hermana o hermano, tal vez tú eres una persona que tienes la gracia de Dios, la bendición, y aparte Dios te ha dotado de esa belleza también física, que es atractiva pues al ojo humano. Y eres muy atractiva, pero también tienes que tener cuidado, porque tienes la unción de Dios, tienes el llamado de Dios, tienes una belleza y una gracia, que tu presencia donde tú llegas es llamativa, es atractiva. ¿Qué va a querer hacer el diablo? Golpearte, tumbarte. Lo que va a querer es sacarte de los propósitos que Dios tiene para ti, poniéndote personas que no agradan al Señor. ¿Para qué? Para que tú caigas del propósito, para que tú caigas en pecado, para que tú caigas de la gracia. Y la otra parte es que tú puedes también mal usar la gracia y la unción que Dios te ha dado. Tú tienes que cuidarte, porque si tienes la gracia, tienes la belleza, tienes la presencia, tienes todo para tener, como dicen humanamente, el mundo a tus pies, que todos te tienen confianza, que todos reconocen la gracia de Dios en ti. El diablo también puede usar todo eso en tu contra, porque la unción o te fortalece para tú derribar los argumentos del diablo y romper las cosas que él quiere hacer contigo y con muchas personas. Y tú puedes traer a la gente a Cristo de manera masiva o de manera personal, pero traes mucha gente a Cristo. Tu personalidad llama, y entonces eso hace que los ojos de muchas personas estén sobre ti. Y tú puedes usar la unción también para destruir a otros y para destruirte. Y no es para eso que Dios ha puesto la unción sobre sus siervos, sino la unción ha sido puesta para derribar toda obra del enemigo, para llevar a cabo la obra sobrenatural, de una manera sobrenatural, para llevar a cabo la obra que Dios te ha encomendado. Para eso Dios pone la unción en sus siervos, pero cuando sus siervos se apropian de esa unción, empiezan a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y es que muchos caen en pecado porque la unción que tienen no es suya. La unción que tienen se las ha dado Dios para llevar a la gente a Él. Pero los ministerios, cuando se vuelven atractivos y la presencia de Dios te vuelve atractivo, te vuelve una persona de influencia, puedes llegar a caer en el pecado de creer que esa unción te pertenece, y no te pertenece. Esa unción es del Espíritu Santo, y tenemos que honrar al Espíritu, a Jesús, a Dios, con nuestra actitud. Y tenemos siempre que orar y decirle: Señor, esa unción que tú has puesto en mí, ayúdame, Señor, a que la use, Padre mío, para llevar a la gente a ti. Cuando vea que tú te manifiestas en gran manera a través de mi vida, yo no crea que esa unción es mía, sino que es tuya, y darte la gloria a ti. Y tienes que discernir y tienes que detectar cuando algo no proviene de Dios para bendecirte, sino para destruirte. ¿Cómo se logra esto? Estando en comunión constante con el Señor, estando en comunión constante con su palabra, para no perderte en toda la fama que pudieras llegar a tener a causa de la unción. Entonces, no es que la unción te mate, es que la unción que el siervo de Dios tiene, que te vuelve atractivo, esa influencia, esa fama, ese poder que te puede llegar a dar, es el que se mal usa para beneficio propio. Y es ahí cuando muchos hijos de Dios caen en pecado. Por eso es que se dice:
cómo es que este siervo, esta sierva de Dios, que Dios le usaba poderosamente y se hacían milagros a través de su vida, era visible todo lo que Dios hacía a través de él o de ella. ¿Cómo es que ha caído de una manera tan estrepitosa? Porque hubo un descuido espiritual ahí, hubo un descuido de no poner límites como lo hizo José, que huyó. Dice la Biblia que él huyó de esta mujer que lo asediaba continuamente. Él tuvo que huir, tanto que en el que estaba ella agarrándolo y todo, tuvo que correr como estaba y dejó sus vestiduras, dejó su ropa, porque él tuvo que huir de la tentación. ¿Qué nos manda la Biblia? Huye, huye pues de las pasiones juveniles, huye de ahí. No dice que te apartes tantito, dice huye, corre, porque es seguro que si tú te quedas ahí caes en pecado sexual o de cualquier tipo. Entonces por eso no dice quítate o hasta un ladito. Dice, huye, o sea, vete, tienes que tomar la decisión de salir antes de que todo el pecado te destruya. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, de que a José le tenían envidia a sus hermanos por lo que Dios le mostraba. El ministerio también, si Dios te ha llenado de su presencia, también puede causar envidia a muchos, pero ¿de qué manera tú puedes hacer que la gente no te tenga envidia? Ser humilde, pero en otras tú no vas a poder evitar que la gente te tenga envidia por el ministerio, por el llamado que Dios te ha dado, o no tienes ministerio tal vez, pero por la unción, por la gracia, por la presencia del que habita en ti a través de su Espíritu Santo. Los hijos de Dios tienen la presencia del Espíritu Santo y donde quiera que llegan son atractivos y llamativos y la influencia crece. Por eso todo eso debe de ser usado para la gloria de Dios y la influencia, el poder, la fama, el reconocimiento, lo que llegues a tener como un hijo de Dios, tienes que rendirlo y siempre reconocer que no te pertenece. Todo eso es de Dios para glorificarlo. Entonces, el ser un joven que era hermoso de parecer, que tenía a Dios, que tenía la presencia del Espíritu Santo, que tenía todo para ser exitoso, empieza a ser, se le empieza a tener envidia, empieza a ser rechazado, es vendido, es casi que lo matan por el coraje que le tenían, por ser preferido de su padre y muchas cosas que se pueden hablar, pero él retuvo su integridad. Sí, José retuvo su integridad. No quiso mentir, no quiso hacer nada. Jacob era el suplantador. José era un joven con integridad, joven con integridad. Entonces, más adelante vemos aquí nosotros que el jefe de los coperos no se acordó de José, pero pasados 2 años tuvo un faraón un sueño y del sueño que tuvo, entonces vemos aquí nosotros que el copero, en el versículo 9 del capítulo 41 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, pasado 2 años que José le había interpretado ya el sueño y él le dijo, habla de mí, no te olvides de mí, no, porque estoy en esta cárcel injustamente. Él sale y no se acuerda sino hasta los 2 años después. Entonces él le dice, pero estaba allí en la cárcel con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños. Y así aconteció. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Él interpreta el sueño del Faraón. Dios lo vuelve a usar y ¿qué creen? Empiezan a cumplirse la palabra que Dios le había dado en su juventud. Y dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 41 y en su versículo 37, 38. Dice, Faraón dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José
y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Dios. Dios probó el corazón de José. Dios vio su integridad, Dios vio su entrega, sabía que había pasado por injusticias, pero José continuó en el camino del Señor y dice que después se cumplen los 7 años de abundancia del sueño interpretado y más adelante viene su familia a Egipto para poder tener el alimento, porque en Egipto la interpretación del sueño es que iba a venir una gran hambre sobre la tierra. Vienen sus hermanos y al final viene su padre. ¿Y qué creen? Se cumple la palabra profética, la palabra de los sueños, que un día su familia estaría bajo la subordinación de José. José tuvo la oportunidad de vengarse tal vez hasta de Potifar, porque lo acusaron injustamente. Se pudo haber vengado probablemente de la esposa de Potifar por haberlo acusado y haberlo mandado a la cárcel. Él pudo haberse vengado de sus hermanos que procuraron su muerte antes de venderlo con los ismaelitas. Él pudo haberse vengado de mucha gente. Él pudo haber hecho muchas cosas siendo el segundo después del faraón. Pero ¿qué creen? Él retuvo su integridad. Él glorificó el nombre del Señor. Y aunque le dolió en el corazón cuando vio a sus hermanos, dice la palabra del Señor que él usó a José para que sus hermanos y su familia les fuera preservada la vida. Y cuando llegaron a Egipto, ellos vivieron y comieron del fruto de la tierra, del alimento de la tierra de Egipto, porque si no ellos no hubieran podido sobrevivir como nación. Se reproducen en Gosén, siendo tierra de pastores en Egipto, y dice la Biblia que más adelante ellos se multiplicaron en gran manera, pero a través de quien, de un joven que decidió honrar a Dios. Si tú te has sentido rechazado, te has sentido tentado, has pasado por situaciones difíciles, críticas, te han menospreciado, te han humillado, te han acusado de cosas que no eran ciertas, han menospreciado tu ministerio, han menospreciado tu vida como cristiano. Y tú dices: si yo me he mantenido en el camino del Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Entonces Dios no me ama, ya me voy mejor a apartar de los caminos del Señor, porque hasta parece que Dios me odia, parece que Dios no me ama, parece que Dios no me escucha, pero tú no sabes si tu corazón está siendo probado y Dios está permitiendo que tú pases este tipo de situaciones para sacar lo mejor de ti, para fortalecerte, para que cuando tú estés en el liderazgo que Dios te quiere, en el punto de liderazgo del ministerio donde Dios te quiere, tú ya hayas experimentado lo que es ser injusto con otro, porque tú habrás experimentado que la gente fue injusta contigo y Dios te va a decir ahora que tú estás en una posición alta, no seas injusto con la gente, porque tú sabes lo que hace la injusticia en un corazón. Si tú eres tentado y tú sabes que te acusaron injustamente y que tú no hiciste de lo que las cosas de las que te acusaron, no seas injusto con otras personas, no abuses de la iglesia, no abuses de las personas en ningún aspecto de su vida, no abuses de la gente, no seas injusto, no utilices tu nivel de autoridad para ser injusto con otros y mandarlos a la cárcel con mentiras o mandarlos a la lona con mentiras o porque se han opuesto a tu camino, porque tú ya estuviste ahí. Tú ya probaste la injusticia, tú ya probaste y experimentaste el rechazo, tú ya sabes el daño que le hace a una persona si es íntegra y se le acusa injustamente, falsamente. Todo eso dice la Biblia que Jehová lo aborrece, las cosas que aborrece su alma, el corazón injusto, las manos derramadoras de sangre, todo eso dice la palabra del Señor que lo aborrece. Y dice la Biblia que Él
Al humilde lo va a tener de cerca, lo mira de cerca, pero al que es arrogante lo mira de lejos. Aparte, Dios es justo y si nosotros somos parte de la injusticia, también vamos a ser llamados a cuentas, vamos a ser llamados a rendir cuentas a Dios. Así que sea un canal de justicia, sea un canal de bendición, sea un canal que ampare al desamparado, sea un canal que no ofenda, que no rechace, que no humille, que no le ponga el pie a otro que va creciendo, que no humilla a nadie, que no esté denostando, calumniando a nadie. Y si tú lo ves, decirle, mira, ya, si ya te defendiste, ya no te defiendas, deja que Dios haga, deja que Dios te use. Tú no sabes si las cosas por las que tú estás pasando son cosas que Dios está permitiendo para forjarte a ti, porque un día probablemente tú vas a estar en un lugar diferente, en una posición diferente, donde el rencor no puede estar en tu corazón, donde tiene que imperar el perdón, donde tú tienes que perdonar. Y aquí vemos que José perdonó a sus hermanos. José no se vengó cuando estuvo en una posición alta, no dijo, ahora sí me las van a pagar todos. Solamente voy a ayudar a mi papá, pobrecito de mi papá y mi hermanito el más chico, y todos ustedes, hijos de Lea, hijos de Bila, de Silpa, no los quiero aquí, me voy a vengar de ustedes por lo que me hicieron. Él no hizo eso, sino que dijo, sino para preservarles la vida, Dios me trajo aquí. Tú no sabes, hermano, joven, jovencita, si Dios te va a usar a ti para traer salvación a tu casa, para predicar el evangelio a tu casa. Tú no sabes quién te está observando. Se dice que al menos 10,000 personas en toda nuestra vida van a ser influenciadas por nosotros. ¿De qué manera estás influenciando a los de a tu alrededor? ¿Los estás influenciando y llevándolos a perdonar al que les ha herido? ¿Les estás influenciando para no tomar en cuenta la ofensa? ¿Les estás dando testimonio de que tú eres un hijo de Dios? ¿Les estás dando testimonio que tú también eres tentado, tentada, y que se puede huir de las pasiones juveniles? Mira, si esto haces, si estás siendo influencia para otro, Dios te va a honrar y te va a llevar a un nivel más alto de liderazgo, no porque Dios quiera la fama para que tú te digas, pues yo lo he logrado, sino que Dios te levanta a un nivel de liderazgo grande para que sigas siendo de influencia, ya no a 10, ni a 50, ni a 100, sino a miles de jóvenes o de personas que con Cristo Jesús todo es posible. Se puede perdonar en Cristo Jesús, se puede olvidar el rechazo, se puede sanar todo lo que te han hecho, pero cuando tú estés en una posición alta, no le hagas lo mismo a los demás porque tú ya lo experimentaste. Tú puedes ser ese ejemplo que Dios tiene para otros, para perdonar, para restaurar. La Biblia dice que si tú tienes en tu mano hacer el bien a otros, a los que te han dañado, y darles un vaso de agua, aún a tus enemigos, dice la Biblia, hazlo. Hazlo porque en ti está Jehová de los ejércitos, en ti mora Dios, en ti mora el Espíritu Santo. Y Dios quiere recordarte, no tomes en cuenta sus ofensas. Dios sabe y conoce todas las cosas, pero no tomes venganza por tu propia mano. Déjale todo al Señor. Esto no quiere decir que aceptes que todo el mundo te esté pisoteando, sino que tú seas firme y decir, Señor, pues esto lo puedo arreglar yo humanamente, pero hay cosas que yo no puedo arreglar. Tú vas a amar a gente que ya ha decidido no amarte. Tú vas a querer caerle bien a la gente que ha decidido no quererte. Que tiene algo contra ti nada más porque le nació, porque no te quiere, porque no le caes bien, porque te tiene envidia por cualquier cosa. Dios dice, no tomes venganza, ámales. Es difícil, no es fácil. A José no le fue tan fácil, pero después Dios lo llevó a una sanidad y él pudo abrazar a su pueblo. Tal vez Dios te va a hacer que tú levantes a muchos que están en esa condición, pero tú tienes que ser fortalecido en Dios. Tú tienes un llamado de parte del Señor y es a fortalecerte en Él y a decir, ¿cómo podré yo hacerle esto a mi Señor? No puedo hacer esto yo a mi Señor. Amén. Así que Dios les bendiga y no olviden suscribirse a
Debel Querigma. Dios les bendiga, hermanos amados. Amén.